Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Damos la bienvenida a Iliana Labastida, directora, editora del diario Las Américas. Iliana, qué chévere conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, Ricardo. Un gusto estar aquí contigo. Sabes que siempre disfruto mucho estas conversaciones contigo. Estaba oyéndote al principio del programa, eh, hablar una de las conmemoraciones del día de hoy, importante, la muerte de Miguel de Cervantes, y hablabas del español. Bueno, en el caso nuestro, como en el tuyo y de la mayoría de los comunicadores que nos desempeñamos en nuestro idioma natal, tenemos la grandísima responsabilidad de hacer que se mantenga, que se despliegue en toda su riqueza, que es grandiosa, y que se conserve y se cuide, porque tú sabes que en estos tiempos de cambios, no estoy opuesta a los cambios, pero en estos tiempos de cambios a veces hasta el idioma sufre mucho. Sí, señora. Y entonces tenemos esta responsabilidad. Yo he tratado, Iliana, tú definitivamente has cumplido con esa responsabilidad en el idioma, como lo hablas y por supuesto como lo escribes y como lo supervisas, porque el diario de Las Américas es un periódico bien escrito, ¿no? En el caso mío te confieso que a veces tengo inquietudes porque yo estoy convencido de que no domino ninguna de las dos lenguas, tal como quisiera, ¿no? Yo vine de Cuba y no hablaba una papa de inglés, aprendí inglés, pero entonces por mucho tiempo ese era el idioma principal que usaba fuera de mi casa. Y cuando empecé a trabajar en un medio hispano, después de haber trabajado en medios de habla inglesa, pensé, oye, yo verdaderamente tengo que educarme más, ¿no? Y he tratado de cuidar el idioma. A veces fallo. Mi mamá me regañaba mucho al fin de sus días, porque dice que yo me comía la S al final de las palabras y que a veces me comía también la D. Pero ¿Tú sabes qué es lo que posiblemente... Dime. ¿Tú sabes qué es lo que posiblemente se sucede? Lo digo porque lo veo, es una realidad que aprecio en otras personas que como tú crecieron con esta necesidad de moverse en dos culturas y dos idiomas diferentes. Le pasa a todas las personas que han tenido, yo digo que es un privilegio de haber crecido en Estados Unidos, porque aunque tiene la parte traumática de la adaptación y todo, también es un gran privilegio educarse en un país como este, conocerlo, crecer aquí, y también esa dualidad cultural yo creo que es muy favorable para los seres humanos. Yo lo aprecio en mi hija, lo veo en ti y en otras personas que como tú han crecido aquí y a veces no se sienten seguros quizás en uno de los dos idiomas o en ninguno de los dos idiomas, pero lo cierto es que tienen el privilegio de dominarlos, de dominar ambos, de comunicarse en ambos, y yo creo que eso es una grandísima ventaja. Es una ventaja y si se trabaja en los medios, yo creo también que es un desafío, y un desafío que uno debe de aceptar y tratar de superar, ¿no? Y mira, la realidad es que el Estados Unidos que existe en este momento, y en un momento en que yo no lo veo mal tampoco lo que voy a decir, que el presidente Trump decretó el inglés como idioma oficial, que siempre ha sido el idioma de uso, el idioma de todos los documentos fundacionales, el idioma que se usa en los negocios, en todo lo que tiene que ver con el gobierno, etcétera. Yo no veo mal que se haya declarado el inglés como lengua oficial. La mayoría de los países del mundo, hasta donde sé yo, tienen una lengua oficial. España, nuestra madre patria, ¿sí? que tiene varios idiomas oficiales. El vasco creo que también es idioma oficial, el catalán. El catalán, sí. Por supuesto, el gallego también se habla en España, pero la lengua que predomina es la lengua de Cervantes, ¿no? Esa figura tan gloriosa que se llamó
Miguel de Cervantes. Que por cierto, una de las cosas que más me indignó a mí, de las locuras, de los excesos, de los extremos aquí en Estados Unidos, y nadie duda que tenemos una extrema derecha y tenemos una extrema izquierda. Yo preferiría el extremo centro, francamente. Sí. Y defino a esos dos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha, como la extrema estupidez. Así les digo yo a las dos. Creo que se parecen mucho, pero una de las imbecilidades más grandes de uno de esos dos extremos, la extrema izquierda, ¿tú te acuerdas cuando hubo aquellas manifestaciones después de la muerte de aquel afroamericano? De George Floyd. Sí, de Floyd, sí. Hubo manifestaciones que desembocaron en violencia en algunos casos, y una de las imbecilidades, porque son estúpidos estos extremistas de un lado y otro. Oye, tumbaron una estatua de Cervantes en San Francisco. Hasta eso llega la imbecilidad, la banalidad, la estupidez, la bestialidad. Mira, en ocasiones... ¿no? ¿Qué tiene que ver Cervantes con un problema aquí de un ciudadano que muere víctima de abuso policial, ¿no? Pues tomaron Mira, yo en ocasiones he escuchado decir, muchas veces se lo voy a decir a mi madre y lo he escuchado repetir siempre, que en ocasiones la ignorancia y la estupidez se pueden convertir en un crimen. Sí. Y yo creo, porque cuando asumen ese tipo de posturas de extrema, como estás mencionando, sucede eso. Lo peor, porque puede haber una persona que desconozca un tema o que sea ignorante en un tema, pero reconozca su ignorancia y quizás se esfuerce por saber lo que no conoce o de lo que no conoce. Pero cuando la estupidez tiene la osadía de creerse con la verdad absoluta y obrar en consecuencia, suceden esas cosas. Porque imagínate, derribar estatuas de Cervantes, ultrajar estatuas de Cristóbal Colón, hacer todos los horrores que se hicieron a raíz de ese suceso, que por supuesto ni tú ni yo justificamos ni aprobamos, porque es un ser humano que murió a consecuencia de un exceso de uso de la fuerza, pero nada tiene que ver eso con después ultrajar símbolos que son patrimonio de la cultura de la humanidad desde siglos, y entonces basado en posiciones de extrema que parten de la ignorancia, pero también de actitudes bien irresponsables. Efectivamente, de un delirio, el odio, ese tipo de cosas rabiosas, ¿no? Verdaderamente son manifestaciones de lo que acabas de decir tú, una estupidez, una ignorancia terrible. Oye, ¿cómo han estado cubriendo ustedes la muerte del Papa Francisco y todo este proceso que va a durar varios días más? Porque esto concluye primero con el entierro del Papa, que es el sábado. Después el cónclave del colegio cardenalicio, ¿no? De ahí en algún momento veremos humo blanco y tendremos un nuevo Papa. Dime el tipo de cobertura que podemos encontrar en Diario de las Américas. Bueno, la muerte del Papa es un suceso mundial. Primero porque es el líder de la Iglesia Católica, después es un jefe de Estado, y aunque el Papa Francisco llevaba ya un tiempo, creo que más de 2 meses, atravesando una situación de salud delicada, precisamente sorprendió un poco la noticia en el momento que ocurrió, porque el día antes, en la celebración del Domingo de Resurrección, aun cuando visiblemente se notaba que estaba débil, él salió a la celebración y bueno, bendijo a los feligreses que estaban presentes allí. Entonces sorprendió un poco amanecer este lunes con la noticia de que casi tras esa ceremonia había fallecido.
Inmediatamente, por supuesto, salimos con la noticia y después nos dimos a la tarea de buscar reacciones locales, porque aunque es una noticia universal y todos los medios de manera general la reportan, las agencias y los grandes medios, nosotros aquí tratamos de acercar lo que acontece a nuestra audiencia, a nuestros lectores, a lo que sucede en nuestras proximidades. Recogimos lo que estaba trascendiendo de las reacciones de funcionarios y políticos locales. Esta mañana obtuvimos, hemos obtenido reacciones de feligreses que son diferentes según el punto de vista tanto religioso como ideológico y como de nacionalidad, y ahora luego explico por qué estas diferencias en puntos de vista según estos orígenes. Y esta mañana obtuvimos ayer entrevistamos al profesor Daniel Álvarez, que como todos sabemos es un teólogo, sí, un eminente teólogo de FIU, que nos dijo, para poderlo sintetizar en sus palabras, que Francisco nos dejaba un legado de reformas y de polémicas por determinadas actitudes que él había asumido en determinadas cosas. Y en el día de hoy obtuvimos declaraciones de Monseñor Wensky, donde, el arzobispo de nuestra arquidiócesis, donde Wensky resalta sobre todo en todas las cosas que el Papa Francisco fue un precursor. Fue el primer papa jesuita, fue el primer pontífice latinoamericano, fue el primero en dirigirse al Congreso de los Estados Unidos en una sesión conjunta y fue también en el plano de la Iglesia el primero en otorgar cargos de alto rango en la curia romana a mujeres. Cuando te mencionaba ahorita que hay reacciones diversas en los feligreses de nuestro entorno, según el punto de vista ideológico, según la nacionalidad y según la manera en que ven el desempeño de la Iglesia y su papel por estos tiempos, para nadie es un secreto que Francisco se caracterizó por ser un papa, y de hecho desde su vestuario hasta la forma en que dejó descrita cómo quería que fueran sus funerales y demás, una persona apegada a la humildad, una persona que prefirió vivir alejada de los símbolos del poder, de ese poder pomposo y muchas cosas que a veces la Iglesia Católica específicamente emite, y simpatizando, por ejemplo, con la causa de los inmigrantes, simpatizando con la causa de los menos favorecidos socialmente. Sin embargo, tenemos temas como el de Cuba, donde sabemos que Francisco visitó y mientras visitó la isla, en el contexto que sabemos que se desenvuelve Cuba y todo lo que ocurre ahí, para no desviar la atención de lo que estamos hablando a la realidad cubana, vamos a decirlo de esa manera, Francisco, en lugar de elegir reunirse con disidentes o familiares de prisioneros políticos, visitó a Fidel Castro en su casa, sí, donde ya Fidel Castro se encontraba enfermo. Sí. Se reunió con él, su esposa, sus hijos, sus nietos, también con Raúl Castro. También en una de las ocasiones que visitó Cuba se reunió, que fue cuando fue a encontrarse con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, se reunió con Díaz-Canel, que es el gobernante designado en Cuba, y en una fecha no muy lejana, hace quizás un año de esto, no estoy muy segura, pero hace quizás solo un año, en una entrevista que un periodista le realizó, él declaró que él tenía una amistad cercana con Raúl Castro. Entonces, por eso te decía que en ese tipo de ambivalencia, quizás, de postura respecto a defender a los desvalidos, a los desposeídos, a la gente de menos poder socialmente, y esa postura específicamente hacia el tema cubano, pues entonces ha habido reacciones diversas. Claro. Y es de entenderse, es de entenderse, es lo más lógico, claro, que ocurra eso. Claro, claro. Yo haciendo un análisis, porque bueno, uno
trata la manera, precisamente en aras de no caer en posturas como las que mencionábamos ahorita, de dejarnos cegar por pasiones, de asumir actitudes extremas, de decir no, porque ahora voy a pararme en un pedestal a decir que no lamento la muerte del Papa porque y lo califico de comunista porque se reunió con Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba. En lugar de hacer eso, yo prefiero hacer un análisis y remontarme incluso en el tiempo de vida que tengo a épocas no muy lejanas en la historia, donde haciendo análisis, por ejemplo, con profesores universitarios, cuando estudiaba, nos decían que hubo una época que por todo el simbolismo que se creó alrededor de lo que fue la Revolución Cubana, que fue porque ya eso hace tiempo que no existe, hubo gente que se hizo imagen de que aquello verdaderamente era un movimiento de emancipación social y de que aquello en sus inicios era un movimiento donde de verdad la figura de la gente humilde era lo que importaba. Entonces yo digo que ese ropaje, esa imagen que durante años ese régimen fue capaz de vender en la misma medida que se radicalizaba esa imagen exterior, fueron capaces de venderla. Recordemos que Cuba es una isla y que durante mucho tiempo lo que pasaba allí dentro la gente lo conocía bien poco. Mira, déjame sí. interrumpirte a ti. Yo pienso que en la historia de Cuba, y no es que esté cambiando el tema, ha habido dos magos, uno bueno, una buena gente y otro malvado, pero magos del marketing, del mercadeo, de hacer publicidad. Sí. El bueno se llamó Roberto Goizueta, que fue presidente de la Coca-Cola. La marca más conocida en el mundo entero es la Coca-Cola. Siempre fue una gran compañía, pero hay un antes y después de esa marca, de Roberto Goizueta, un cubano que estudió aquí en Estados Unidos, se graduó de ingeniero químico de la Universidad de Yale. Cuando vino al exilio, siguió trabajando el trabajo con la Coca-Cola en Cuba y verdaderamente la Coca-Cola siempre fue famosa y fue una compañía muy poderosa, pero verdaderamente, y no es que sea chauvinista, el que conozca un poquito del tema, el tipo que de verdad puso a la Coca-Cola, yo no sé, en la estratosferia fue Roberto Goizueta. Ese es el bueno. El otro mago del marketing, el malvado, fue Fidel Castro, que a pesar de ser un tirano, a pesar de ser un hombre malo, cruel, amargado, resentido. Sin embargo, pudo lograr un gran marketing mintiéndole primero a los cubanos y luego al resto del mundo de que aquello era la revolución de los pobres, de los desposeídos, cuando fue todo lo contrario. Perdona la interrupción. No, es que lo que estás diciendo simplemente complementa la idea que traía. Tanto es así, tanto lo consiguió, que si salimos del contexto de la idea que puede haberse forjado una figura como el Papa Francisco en su juventud acerca de ese proceso que se vivió en Cuba, hay otros ejemplos de figuras de la cultura mundial reconocidísimas que durante años fueron defensores a ultranza de lo que pasaba en Cuba y tuvieron que acontecer sucesos pero bien abominables, como te voy a situar dos ejemplos cercanos, muy cercanos. Cuando en Cuba fusilaron a los 3 jóvenes negros que se robaron la lancha de vela para intentar huir de Cuba, fue el momento que marcó la ruptura definitiva de figuras como por ejemplo, Ana Belén y Víctor Manuel, los dos grandísimos cantantes españoles que no salían de Cuba, que visitaban a Cuba, que adoraban a Cuba, a Fidel Castro, a Silvio Rodríguez y a todo lo que tuviera que ver con ese aparataje, y hasta tanto no ocurrió una cosa tan abominable como esa, no se dieron cuenta delante de lo que estaban. Entonces, yo no justifico que a la altura que estamos de la historia, una persona como un pontífice, como lo fue Francisco, y un jefe de Estado,
no hubiese sabido en esencia qué cosa representaba y qué cosa era Fidel Castro. Pero lo que sí creo es que durante su juventud pudo adquirir un nivel de empatía bien fuerte y bien comprometido con ese proceso a partir de lo que dijiste, del gran marketing que fue capaz Fidel Castro en todo lo perverso de su pensamiento y de su actuar respecto al proceso que se vivió en Cuba. No, y entre esa gente, no me refiero específicamente al Papa Francisco, pero hubo mucha gente que sí se dio cuenta de que habían estado apoyando una causa injusta, malévola, y por su vanidad no lo reconocieron. Hay excepciones. Hay que recordar también que sí rectificó un premio Nobel como Octavio Paz, que sí tuvo la honestidad, la ética, la decencia, la moral. Otro premio Nobel de literatura que acabamos de perder, Vargas Llosa, que lo reconoció. Y entonces... Sin embargo, hubo otro que se mantuvo de ese lado, como García Márquez, otro premio Nobel. Que uno no lo entiende y que no resta de los méritos literarios que tenía. En el caso del Papa, mira, el Papa es el líder espiritual de 1.400 millones de seres humanos que se consideran católicos en el mundo entero. Es jefe de un entre ellos yo. Sí, yo también, yo me considero católico. Probablemente los curas no me consideren católico. Las pocas veces que voy a confesión siempre salgo con un regaño. Pero un jefe de Estado tiene que reunirse por razones de Estado con gente malévola. A veces los americanos tuvieron que forjar una alianza durante la Segunda Guerra Mundial con Stalin, sabiendo el presidente Roosevelt, saliendo el primer ministro del Reino Unido, Churchill, que estaban frente a un delincuente, un asaltante de banco. Esos fueron los inicios de Stalin, y que se convirtió en un genocida. Y ya por allá por el 40, el 41, cuando entramos nosotros en la guerra, teníamos pleno conocimiento de quién era Stalin, y sin embargo Roosevelt tuvo que negociar con él. Así que el Papa, por razones, me imagino yo, de la misión de la Iglesia de evangelizar y de mantenerse vigente, tuvo que reunirse. 3 papas se reunieron con los Castro. El preferido mío es el más impopular de todos. A mí me parece que Benedicto XVI, me parece que era un gran intelectual, me parece que era el más inteligente de todos los papas, con respeto a Juan Pablo, que también era un intelectual, ¿no? Era Benedicto. Benedicto verdaderamente lo que era un pensador. Pero me parece que el que tuvo la mejor actitud de lo que debe de ser un jefe de Estado y que a la vez es un líder espiritual, cuando se reúne con los demonios, fue, y lo digo yo a los cubanos siempre, ya lo dije previamente, le puso caretranca. Me encantó Benedicto. Me parece que el Papa Juan Pablo, que fue firme cuando fue a Haití y todavía estaba en el poder en Haití, el segundo de la dinastía Duvalier, en este caso Baby Doc, regañó a Baby Doc, lo señaló con el dedo, lo regañó, lo hizo en el viaje que hizo a Nicaragua, que se tuvo que arrodillar ante él el padre cardenal, Ernesto Cardenal, que era el ministro de Cultura, el canciller también, de Escoto. Regañó, había curas sandinistas en aquel momento y el Papa lo regañó. En Polonia habló con firmeza cuando pudo regresar a Polonia después de haber sido ascendido al trono de San Pedro. Y en Cuba yo esperaba que el Papa iba a ser más firme. Nos regaló una frase ahí un poquito ambigua, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no habló tan claro? Y esto lo digo con todo el respeto y cariño que le tengo a... Sin embargo, te voy a decir,
te voy a decir, estaba rememorando la visita de Juan Pablo a Cuba en el año 98, todavía yo estaba en Cuba, Ujú, y para la gente que estábamos ahí fue muy significativo escuchar a Juan Pablo decir, no tengan miedo. ujú, Eso fue muy significativo para los cubanos, y después de su visita ocurrieron varias cosas en Cuba que pudiesen haber dado lugar a la interpretación de que quizás no en público, pero sí de manera privada, debe haber habido conversaciones. Por ejemplo, yo nací en el año 65 y nunca había sabido lo que era una celebración de Navidad hasta después de la visita de Juan Pablo II, porque Fidel Castro prohibió la Navidad en Cuba. Después de la visita de Juan Pablo II la volvieron a establecer como ujú. fecha, incluso Sí. que se la dan a la gente como día feriado. Después de la visita de Juan Pablo II a Cuba, la gente no tuvo que esconderse más para ir a la iglesia. Antes de esa fecha no se podía ir a la iglesia porque te podía costar, Eh, si trabajabas o estudiabas, tu puesto en la escuela o en el centro de trabajo al que pertenecieras. Hubo una serie de cambios, vamos a decir, dentro de aquel régimen totalitario, porque ya a esta fecha Cuba no era una dictadura solamente, era un régimen totalitario que después de la visita de Juan Pablo II la gente experimentó en Cuba. mm. Mira, lo más memorable para mí de la visita del Papa Juan Pablo, yo la cubrí, yo estuve en Cuba. ¿Fuiste en aquel Sí, momento? ¿Fuiste sí, a sí, Cuba? sí, sí. Qué bien. Aproveché, me dejaron entrar sorpresivamente. Sí. Aproveché la oportunidad también para viajarme en la isla entera, desde Pinar del Río, donde no estuvo el Papa, yo sí estuve en Pinar del Río, ¿no? Lugar que conocía desde niño, ¿no? Hasta Ujú. Oriente, pero para mí lo más memorable y lo más significativo fue la homilía del arzobispo de Sí, Santiago de de Cuba, Santiago Pedro de Cuba, Meorice. sí. Para mí ese es Sí, uno de los grandes sí, cubanos de la historia. Yo lo tengo ahí situado un poquito después de Martí, por supuesto, y de Maceo sí, y de sí, Ignacio sí. Agramonte, pero me parece que eso es uno de los grandes cubanos de la historia. Hablando con Iliana al principio de la importancia del castellano, y se crió en Los Ángeles. Iliana, estuve buscando porque tuvimos música de Esteban Salas y Castro, ¿no? Uno de los grandes compositores cubanos. En el caso de él, de Esteban Salas, música religiosa. Y veo aquí que nació un 25 de diciembre, día de Navidad de Día de Navidad. 1725, y es música poco relacionada con Cuba, ¿no? Porque nos conocen Sí. por el guaguancó, que yo creo que es música de altura. Pero tú sabes Sí. un problema que ha tenido, yo lo encontré aquí cuando yo estudiaba. Y yo estudié en Estados Unidos en un momento en que aquel mito del castrismo todavía perduraba, sobre Ujú. todo en el mundo académico de este país, entre los intelectuales. Yo tenía profesores que me pasaba la vida fajado con ellos, ¿no? Que simpatizaban con la revolución. Todavía perdura Sí, yo en el recuerdo mundo uno académico. que no era una mala persona, pero era un tipo totalmente equivocado. Un profesor que yo tuve en la Universidad de Connecticut que se llamaba Norris Lyle, un tipo que medía como 6'5", algo así, un hippie, Sí. pero un hombre muy inteligente. Y él me decía cosas así como, mira, Ricardo, es que ustedes son, así, era una cosa racista, un estereotipo que se tiene de los caribeños, no solo de los Sí. cubanos, de muchas veces lamentablemente también de los puertorriqueños, de los Ujú. dominicanos, de todos nuestros Sí. hermanos caribeños. El Caribe es una maravilla y el Caribe tiene unos intelectuales tremendos, ¿no? Pero hay ciertos prejuicios, ¿no? Y entonces Sí. me Sí. decía este profesor, ustedes por cultura, por tradición, por historia, ustedes están destinados a apoyar las dictaduras y es mejor tener un dictador como Fidel Castro que Imagínate tú. defiende el derecho al cuidado médico y que Ujú. está tratando de alfabetizar, etcétera.
Y parte de la Sí, cosa esa también es que, nada, estos son cubanos, ¿no? Son gente del Caribe, no están aptos para la democracia, que es una forma de racismo, sí, en mi opinión. es como un estereotipo. Bueno, primero, como todos los estereotipos, está basado en un desconocimiento. Total. Después, sí, después, nosotros, ¿qué somos? Somos una mezcla de culturas. Una de las cosas que externamente más nos identifica es la pasión. Somos gente apasionada con lo que hacemos, las cosas en las que creemos. Y entonces a veces la manera de expresarnos, de comunicarnos y de manifestar, yo creo que contribuye a que estas personas que nos ven desde un estereotipo y desde el desconocimiento no se hacen una idea real de lo que somos. Por ejemplo, ahorita mencionabas la música por la que se nos conoce. Bueno, es la música que popularmente más se disfruta, aunque yo pienso como tú, que un guaguancó y una rumba pueden ser música de altura, de hecho lo son, Definitivamente. y cuando lo escuchas en fusiones con otros ritmos son cosas inigualables. Pero también hay mucha obra musical de Cuba que se desconoce de una parte porque durante años fue descuidada y no se difundió por diversas razones, y de otra parte porque como componente de ese estereotipo, pues con qué nos asocian, con un tambor, con un sonido percutivo. Esas son las cosas que pasan. Pero bueno, mira, te voy a decir una de los privilegios y de las cosas buenas que me ha dado a mí Estados Unidos. La primera, y siempre lo digo porque no es una frase hecha ni es algo que digo en abstracto, es algo que digo porque lo vivo a diario y lo disfruto, es haber conocido la libertad. Es una de las cosas que agradezco a Estados Unidos. Y otra es haber conocido música, por ejemplo, que mencionabas ahorita, como el jazz, de la que me he vuelto una Sí. ferviente fanática y apasionada, que en Cuba no la conocía, porque es un tipo de Estaba música prohibida. que hay músicos cubanos que la hacen, pero no se difunde. No. Bueno, siempre se difundieron en el exterior. Ajá. Oye, esta es una conversación que tiene que quedar interrumpida por un tiempo, pero que va a ser continuada. Y la Sí, próxima vez abordaremos ese tema de la música, del jazz. Yo te digo, una maravilla. hubo un grupo que había cierta prohibición, al igual que en Cuba, ha habido prohibición, exclusión, censura de la cultura de la Cuba extramuros, que siempre la ha Sí, habido, sí. y se prohibió a Celia Cruz, a la Sonora, etcétera, etcétera. A Lecuona Ujú. por mucho tiempo se prohibió. Eh, de este lado se veía mal si uno escuchaba a uno de los mejores grupos de jazz que ha habido en el mundo, que fue Irakere, que para mí, También, que estoy fanático también. del jazz, y al igual que te puedo decir que yo no sé, se me sale la baba si escucho a un poquito de Charles Mingus, como pudimos escuchar, y tengo un oído no experto, pero me gusta mucho el jazz y lo escucho de chiquito y desde pequeñito. Irakere es uno, eso está en el panteón de Sí, los grandes. esa gente son, como decimos en Cuba, fuera de liga. Oye, un abrazo fuerte, Sí. gracias por estar con nosotros Un y abrazo, un gusto nosotros, haber conversado contigo. gracias a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía.